Zeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. En la sombría y devastadora historia de la Segunda Guerra Mundial, pocos capítulos son tan impactantes como el declive y la caída de Adolf Hitler. Tras años de expansión agresiva y conquista, el Tercer Reich enfrentó una serie de derrotas militares que marcaron el comienzo del fin para su líder. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia utilizando la táctica de Blitzkrieg, guerra relámpago, una estrategia militar que combinaba el uso coordinado de aviones, tanques y tropas móviles para lograr rápidos avances y desorientar al enemigo. La invasión de Polonia fue precedida por el Pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que incluía un protocolo secreto para dividir Polonia entre ambas naciones. El 3 de septiembre de 1939, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, cumpliendo sus obligaciones de defensa hacia Polonia. Sin embargo, la respuesta militar inmediata de los aliados fue limitada, dando lugar a la denominada Guerra Falsa, Sitzkrieg, un periodo de inactividad en el frente occidental. En abril de 1940, Alemania lanzó operaciones simultáneas en Dinamarca y Noruega para asegurar rutas de suministro de mineral de hierro desde Suecia. Dinamarca fue ocupada rápidamente, mientras que la campaña en Noruega encontró mayor resistencia, aunque también terminó en éxito alemán. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó la ofensiva en el frente occidental, invadiendo los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Utilizando nuevamente la Blitzkrieg, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, flanqueando la línea Maginot y atrapando a las fuerzas aliadas en Dunkerque, donde una evacuación masiva, Operación Dinamo, permitió la retirada de más de 330.000 soldados británicos y franceses. Francia cayó rápidamente, y el 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. El norte de Francia quedó bajo ocupación alemana, mientras que el sur fue gobernado por el régimen colaboracionista de Vichy. Con la caída de Francia, Hitler esperaba que el Reino Unido buscara la paz. Sin embargo, bajo el liderazgo de Winston Churchill, Gran Bretaña continuó resistiendo. La Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, lanzó una campaña aérea para ganar superioridad aérea sobre el Reino Unido, preludio de una posible invasión, Operación León Marino. La Batalla de Inglaterra, que se libró entre julio y octubre de 1940, fue una campaña de bombardeos intensivos contra objetivos militares y civiles. A pesar de las pérdidas iniciales, la Royal Air Force, RAF, logró repeler a la Luftwaffe, marcando la primera gran derrota alemana de la guerra y asegurando que Gran Bretaña permaneciera en la lucha. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, rompiendo el pacto Molotov-Ribbentrop. La operación involucró a más de 3 millones de soldados del eje en el mayor ataque terrestre de la historia. Al principio, las fuerzas alemanas lograron avances significativos, cercando a millones de soldados soviéticos y avanzando hacia Moscú, Leningrado y Kiev. Sin embargo, la resistencia soviética y las duras condiciones del invierno ruso detuvieron el avance alemán. La Batalla de Moscú, que culminó en diciembre de 1941, marcó la primera gran derrota de las fuerzas de Hitler en el frente oriental. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania, atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Este ataque llevó a los Estados Unidos a declarar la guerra a Japón. En respuesta, Alemania y sus aliados del eje declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. La entrada de Estados Unidos en la guerra significó un cambio significativo en el equilibrio de poder, proporcionando a los aliados recursos industriales y militares masivos. La guerra se convirtió en un conflicto verdaderamente global, con frentes en Europa, África del Norte, Asia y el Pacífico. La Batalla de Stalingrado, 1942-1943,
fue uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas, lideradas por el Sexto Ejército de Friedrich Paulus, fueron cercadas por una contraofensiva soviética en noviembre de 1942. A pesar de las órdenes de Hitler de resistir hasta el final, el Sexto Ejército se rindió en febrero de 1943, marcando un punto de inflexión en el frente oriental. Simultáneamente, la batalla de Kursk en el verano de 1943 fue la mayor batalla de tanques de la historia. Las fuerzas soviéticas lograron una victoria decisiva, deteniendo la última gran ofensiva alemana en el este y comenzando una serie de contraofensivas que eventualmente empujarían a los alemanes de vuelta a su propio territorio. Las campañas en África del Norte y el Mediterráneo comenzaron en 1940, cuando Italia intentó invadir Egipto desde Libia. Los británicos repelieron el ataque y lanzaron una contraofensiva. En respuesta, Hitler envió al Afrika Korps, comandado por el general Erwin Rommel, quien logró éxitos significativos contra los británicos. La batalla de El Alamein, octubre-noviembre de 1942, fue un punto de inflexión en África del Norte. Las fuerzas británicas, bajo el mando del general Bernard Montgomery, derrotaron a Rommel, y en noviembre de 1942, los aliados desembarcaron en Marruecos y Argelia. Operación Torch. Estas acciones llevaron a la rendición de las fuerzas del Eje en Túnez en mayo de 1943. El 6 de junio de 1944, los aliados lanzaron la Operación Overlord, el desembarco en Normandía. Conocido como el Día D, fue la mayor invasión anfibia de la historia. Las fuerzas aliadas establecieron una cabeza de playa en Francia y comenzaron a avanzar hacia el este, liberando París en agosto de 1944. La ofensiva aliada continuó con operaciones en el sur de Francia y un avance hacia Alemania desde el oeste. En diciembre de 1944, los alemanes lanzaron una contraofensiva en las Ardenas, Batalla de las Ardenas, que fracasó, debilitando aún más la capacidad militar alemana. En el frente oriental, las fuerzas soviéticas avanzaron rápidamente hacia Alemania. La ofensiva Vistula-Oder en enero de 1945 empujó a las fuerzas alemanas de vuelta a Berlín. En abril de 1945, los soviéticos lanzaron la ofensiva final contra Berlín. Hitler se refugió en su búnker bajo la Cancillería del Reich. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto con su esposa Eva Braun. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional en Reims, Francia, y el 8 de mayo se celebró como el Día de la Victoria en Europa, VE Day. El Holocausto, también conocido como la Shoah, fue el genocidio sistemático y burocráticamente organizado de aproximadamente 6 millones de judíos europeos por el régimen nazi y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. Además de los judíos, el régimen nazi también persiguió y asesinó a millones de personas de otros grupos considerados indeseables, incluidos gitanos, discapacitados, homosexuales, prisioneros políticos y testigos de Jehová. La escala de este genocidio fue sin precedentes en la historia moderna. El Holocausto se llevó a cabo en gran parte en una red de campos de concentración y exterminio. Los campos más notables incluyeron Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek y Chelmno. Estos campos se convirtieron en fábricas de muerte, donde las cámaras de gas y los crematorios funcionaban a plena capacidad para eliminar a las víctimas. Los supervivientes del Holocausto enfrentaron traumas profundos y duraderos. Muchos sufrieron graves problemas de salud física y mental, como resultado de la desnutrición, las enfermedades y las experiencias traumáticas vividas en los campos. Además, la mayoría de los supervivientes perdieron a sus familiares y amigos, y al regresar a sus lugares de origen, a menudo se encontraron con comunidades que los habían rechazado o colaborado con los nazis. El Holocausto tuvo un impacto devastador en la población judía de Europa, eliminando comunidades enteras que habían existido durante siglos. Países como Polonia, que tenía una de las comunidades judías más grandes antes de la guerra, perdieron casi toda su población judía. El Holocausto también provocó una migración masiva de judíos sobrevivientes hacia otros países, especialmente hacia Israel, Estados Unidos y América Latina. El descubrimiento de los horrores del Holocausto
tuvo un profundo impacto en la conciencia global. Las imágenes y testimonios de los campos de concentración liberados por las fuerzas aliadas conmocionaron al mundo y revelaron la magnitud del genocidio nazi. Este impacto llevó a una mayor conciencia y sensibilidad sobre los derechos humanos y la necesidad de prevenir futuros genocidios. El Holocausto jugó un papel crucial en la creación del Estado de Israel en 1948. La simpatía internacional hacia los sobrevivientes del Holocausto y el reconocimiento de la necesidad de un hogar seguro para el pueblo judío influyeron en la decisión de las Naciones Unidas de aprobar el Plan de Partición de Palestina en 1947. Israel se convirtió en un refugio para muchos sobrevivientes y desempeñó un papel central en la memoria del Holocausto. Después de la guerra, los líderes nazis fueron llevados a juicio en los juicios de Nuremberg, 1945-1946, donde se les acusó de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos juicios establecieron precedentes importantes para el derecho internacional y la responsabilidad penal por crímenes masivos. Sin embargo, muchos perpetradores menores no fueron procesados y escaparon a la justicia. El Holocausto ha tenido un impacto duradero en la educación y la conmemoración en todo el mundo. Se han establecido museos, monumentos y memoriales en muchos países para recordar a las víctimas y educar a las generaciones futuras sobre los peligros del odio, el racismo y el antisemitismo. Instituciones como el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos y Yad Vashem en Israel desempeñan un papel central en la preservación de la memoria del Holocausto. El impacto del Holocausto también se reflejó en el desarrollo de políticas y legislación de derechos humanos a nivel internacional. La creación de las Naciones Unidas y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fueron respuestas directas a las atrocidades cometidas durante el Holocausto. Asimismo, se establecieron convenios internacionales como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948, para prevenir futuros genocidios. A pesar de los esfuerzos para recordar y educar sobre el Holocausto, el mundo aún enfrenta desafíos significativos relacionados con el antisemitismo, la negación del Holocausto y otros crímenes de odio. La educación continua y la vigilancia contra las ideologías de odio siguen siendo esenciales para honrar la memoria de las víctimas y prevenir atrocidades futuras. Si esta historia ha despertado tu interés, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Comparte tus pensamientos y preguntas. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas a pocos cientos de metros de su búnker, Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa, Eva Braun, con quien se había casado el día anterior. Sus cuerpos fueron quemados para evitar que cayeran en manos de los soviéticos. La noticia de su muerte fue anunciada por el almirante Karl Dönitz, a quien Hitler había nombrado su sucesor. Después de la muerte de Hitler, la resistencia alemana colapsó rápidamente. El 2 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas en Berlín se rindieron a los soviéticos. La rendición incondicional de Alemania fue firmada el 7 de mayo en Reims, Francia, y ratificada el 8 de mayo en Berlín, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La teoría de que Adolf Hitler escapó a Argentina al final de la Segunda Guerra Mundial ha sido un tema recurrente en la literatura de conspiración, pero carece de evidencia creíble y está ampliamente desacreditada por la comunidad académica e histórica. La teoría probablemente se originó debido a varios factores. Es sabido que algunos oficiales nazis, como Adolf Eichmann y Joseph Mengele, efectivamente huyeron a Sudamérica y vivieron allí por años. La confusión y desconfianza en los primeros informes sobre la muerte de Hitler, junto con la falta de un cuerpo públicamente presentado, alimentaron especulaciones. A lo largo de los años, varios libros y documentales han explorado la posibilidad de que Hitler huyera, aunque a menudo se basan en pruebas circunstanciales o rumores. La evidencia histórica y forense que confirma la muerte de Hitler es abrumadora. Numerosos testigos presenciales, incluyendo los que estaban en el búnker de Berlín, confirmaron que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 junto con su esposa Eva Braun. Las fuerzas soviéticas que capturaron Berlín encontraron los restos quemados de Hitler y Braun.
Las autopsias realizadas por los soviéticos, aunque inicialmente mantenidas en secreto, corroboran la muerte por suicidio. En 2009, análisis de ADN realizados en fragmentos de cráneo encontrados en Berlín, atribuidos a Hitler, concluyeron que pertenecían a una mujer, lo que algunos tomaron como evidencia de que Hitler no había muerto. Sin embargo, esta prueba no desmiente las numerosas otras pruebas y testimonios. La caída de Hitler y el Tercer Reich tuvo un impacto profundo y duradero en la historia mundial. La guerra dejó a Europa devastada, con decenas de millones de muertos y desplazados. La revelación de las atrocidades del Holocausto conmocionó al mundo y llevó a una mayor conciencia y acción sobre los derechos humanos. El conflicto también sentó las bases para la Guerra Fría, ya que las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética emergieron rápidamente después de la guerra. La división de Alemania en la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, simbolizó la división de Europa en bloques orientales y occidentales. La caída de Adolf Hitler marcó el fin de una era de terror y devastación sin precedentes. Su régimen dejó una marca indeleble en la historia, desde el genocidio del Holocausto hasta la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de Europa y la creación de un nuevo orden mundial reflejaron los profundos cambios y lecciones aprendidas de este periodo oscuro. La historia de Hitler y el Tercer Reich sirve como un recordatorio de los peligros del extremismo y la importancia de defender los valores de la democracia y los derechos humanos. Si esta historia ha despertado tu interés, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Comparte tus pensamientos y preguntas en los comentarios a continuación. Juntos, profundizaremos en este crucial capítulo de la historia mundial. Gracias por acompañarnos en esta importante exploración.